Vamos a comenzar con la revisión del software FL Studio. Este software es desarrollado por la marca Imagine Line. Como podemos observar, esta es la pantalla inicial del software. Antes de continuar, debemos realizar la configuración correspondiente en el software. Nos acercamos a Opciones y a MIDI Settings. En la misma pestaña de configuraciones podemos observar que nos ofrece configuraciones MIDI, audio, general y de archivo. En MIDI debemos hacer reconocer nuestros controladores en la parte de entradas. Como pueden observar, el controlador Alesis B25 está en el puerto número 3 y está encendido. Pasamos a la configuración de audio. Debemos introducir nuestra interfaz de audio. Si no contamos con interfaz de audio, simplemente debemos dejar la salida automática que tiene con la tarjeta de sonido de la computadora. Sample rate, que es un dato muy importante que lo hemos visto en todos los softwares, de 44.1 kHz. En general podemos observar configuraciones que tienen que ver con el manejo del software como tal. Y en las configuraciones de archivos podemos agregar carpetas a nuestra librería. Ahora veremos todas las ventanas de trabajo con las que cuenta el software. Tenemos el playlist, que es el espacio donde nosotros vamos a poder ver nuestros tracks a lo largo del tiempo, y también una lista de todos los patrones o patterns que tengamos. Vamos a ver cómo Fruity Loops trabaja con patrones. También podemos tener la lista de los archivos de audio que tengamos en nuestro proyecto y nuestra sección de automatización. Todo esto vamos a ir viéndolo más adelante. Por otra parte, también tenemos la vista del piano roll, que es una forma de transcribir toda nuestra información musical mediante notas MIDI, mediante información MIDI. Por otra parte, también tenemos el Channel Rack. El Channel Rack es una ventana que nos va a mostrar todos los instrumentos que tengamos activos en nuestro proyecto. Acá podemos seguir agregando instrumentos musicales tantos como queramos. Vamos a ir profundizando cada una de estas ventanas conforme vayamos avanzando. Por otra parte, también podemos observar la librería que nos ofrece FL Studio. Esta librería está clasificada en distintas carpetas que contienen distinto tipo de archivos. Estos pueden ser samples de audio, pueden ser instrumentos musicales, pueden ser plugins con solamente datos de información o plugins que generen algún tipo de modificación MIDI, como tenemos estos de Score. Para agregar una carpeta y que esta búsqueda sea mucho más fácil dentro de tu ordenador, podemos ir a opciones y agregar una carpeta de nuestra conveniencia. Por ejemplo, vamos a cargar nuestra carpeta de samples para el ejemplo de hoy. Lo abrimos abrimos la carpeta en la configuración de FL Studio y automáticamente nos va a aparecer nuestra carpeta en nuestra librería lateral. La librería nos permite tener una escucha previa de nuestros sonidos y samples. A continuación veremos de manera superficial el manejo de FL Studio. Vamos a comenzar con el Channel Track. En esta ventana podemos ver la siguiente información: el paneo, izquierda o derecha, el volumen del canal, el track asignado dentro de nuestro mixer, es decir, que este número va a significar el canal al que tú estás ruteando este sonido en particular para manejarlo en el mixer. Si esto no tuviese ningún número asignado, no estaría llegando la información en nuestro mixer.
es decir, en nuestro control para el proceso de audio. No va a llegar el sonido si en el channel rack no está asignado un canal correspondiente. También podemos observar el instrumento, sample o sonido que está dirigiendo este canal en particular. FL Studio te crea estos 4 instrumentos de manera predeterminada para que tú puedas comenzar tu producción con una sección rítmica. En este caso viene de manera predeterminada 4 compases con 4 tiempos. Vamos a crear un pequeño fragmento rítmico. ¿Escuchamos? Puedo ir modificando a mi gusto y criterio. De esta manera podrías crear bases rítmicas que van a ser almacenadas en patrones, en patterns. Tenemos que comprender también que dentro del channel rack, cada uno de estos símbolos que vamos activando o desactivando para generar una base rítmica simplemente son señales de impulso para este sample. Es decir, que cada vez que el channel rack vea activo uno de estos símbolos, va a dar un impulso, es decir, un toque, un sonido a este sample. Y este sample, específicamente en el canal 1, que se llama kick, es un bombo. Entonces lo único que va a realizar el channel rack es tocar el bombo, hacer un impulso de este sonido. ¿Qué pasaría si yo quisiera agregar acá en el channel rack un instrumento como un piano? Si yo agrego un piano al channel rack y utilizo la misma forma de escritura que para la batería, lo que vamos a escuchar va a ser lo siguiente. Es decir, que solamente está utilizando un pulso de este sonido. Para evitarnos ese problema, tenemos el piano roll. Gracias al piano roll, nosotros podemos transcribir de manera MIDI toda la información que queramos que toque nuestro canal. Obviamente la vista del channel rack va a cambiar. Ahora tiene una vista de piano roll y ya no esta vista de impulsos independientes. Muy bien. Entonces, dentro del channel rack yo puedo cargar samples, sonidos independientes o instrumentos musicales que pueden ser interpretados mediante información MIDI o también con impulsos. Como estamos acostumbrados a la forma de producción musical a lo largo del tiempo, todo lo que nosotros deberíamos estar produciendo debería estar en esta vista, en el playlist. Es decir, que cada instrumento esté en su canal correspondiente y podamos realizar una canción a lo largo del tiempo. Para esto, FL Studio te ofrece lo que son los patrones. Este patrón es el que habíamos modificado hace un momento, donde tiene información de la batería y tiene información del teclado. Vamos a imaginar que solo va a tener información de batería. Voy a borrar el teclado. Hecho esto, este patrón que hemos creado va a contener información solo de la parte rítmica, por lo cual yo lo puedo copiar dentro de mi playlist y se va a ir reproduciendo las veces que yo quiera añadirlo. Vamos a reproducirlo. Vamos a minimizar un poco las pantallas para tener a la mano el channel rack. Muy bien. Ahora vamos a agregar un piano. Creamos un nuevo patrón llamado piano
Y si observamos en nuestra lista de patrones, cada uno de estos es independiente. Cada uno de estos tiene una configuración distinta de toda esta vista del channel rack. Entonces vamos a nuestro pattern de piano, creamos un instrumento de piano, lo asignamos a una salida de nuestro mixer y lo vamos a tener sonando. Obviamente también puedo interpretarlo con mi controlador MIDI. Para introducir información a nuestro canal, debemos abrir nuestra pestaña de Piano Roll. Una vez abierta la pestaña de Piano Roll, podemos ingresar las notas musicales que queramos. Y automáticamente estas se van a ir guardando en nuestra vista del channel rack y en el patrón que hemos modificado. Una vez lista nuestra información MIDI, arrastramos nuestro patrón hacia nuestro playlist. Como lo habíamos comentado en anteriores videos, cuando un software de audio te ofrece recursos, herramientas para realizar música sin necesidad de mucho contenido teórico musical, son muy prácticos, es decir, son herramientas muy prácticas. Son para ayudarnos a producir música de manera instantánea. FL Studio te ofrece esta opción dejándote crear acordes con un solo clic, de la siguiente manera. En el Piano Roll podemos ver una pestaña de opciones donde nos ofrece una serie de acordes y escalas que podríamos usar en nuestra canción. Por ejemplo, un acorde menor séptima. Acercamos a la nota que queremos que sea el acorde, por ejemplo la, y me crea automáticamente el acorde la menor séptima. También podría crear otro acorde, por ejemplo un suspendido 4. E irme a la nota Mi y me crea el acorde automáticamente. Vamos a modificar nuestro patrón de batería y a realizar nuevos acordes en el piano. ¿Escuchamos? Dentro del Piano Roll, una vez creados los acordes de manera instantánea, podríamos también añadir una configuración para generar un arpegio o algún efecto con estas notas MIDI. Por ejemplo, vamos a arpegiar. Directamente el Piano Roll realiza el arpegio con las notas MIDI que teníamos escritas en nuestro canal. Podríamos aumentar el tiempo o hacerlo más corto. Escuchamos. Una vez elegido el arpegio que nos gusta, aceptamos. Y los cambios son guardados en nuestra información MIDI.
La importación de samples en FL Studio es muy sencilla. Nos acercamos a nuestra librería, buscamos nuestros samples y simplemente arrastrarlos hacia nuestro playlist. Como podemos observar, se nos ha creado un archivo en esta pequeña librería de samples de audio dentro de nuestro playlist. Tenemos los patterns y también tenemos los samples usados. Para realizar la automatización de algún parámetro en FL Studio, debemos acercarnos al parámetro que queremos controlar, por ejemplo, el volumen de este canal del sample, hacerle clic derecho y crear un clip de automatización. De esta manera se crea un clip donde nosotros podemos modificar y crear nuevos puntos de automatización para el parámetro elegido. Todos estos se van a añadir a nuestra lista del mismo playlist. Acá tenemos todas las automatizaciones. Para realizar procesos de audio, nos acercamos al mixer, a nuestra consola, y podemos observar que nos ofrece 10 espacios para la creación de efectos de audio y procesos de audio. Podemos agregar los efectos que tengamos instalados en nuestro computador. Estos son todos los que te vienen por defecto en el FL Studio, pero podemos acceder a los plugins de nuestra computadora. Para poder grabar audio en uno de estos tracks, debemos elegir la entrada de nuestra interfaz. Yo les estoy hablando por el micrófono 8. Lo vamos a activar y podemos darnos cuenta que el canal ya está recibiendo la información de audio. Presionamos grabar y el software nos pregunta si queremos grabarlo en un editor de audio o grabarlo directamente a la playlist como un audio clip. Lo vamos a grabar directamente en el playlist. Grabando FL Studio. Grabando FL Studio. Y vamos a poder ver el archivo que hemos grabado en nuestra librería del playlist. A continuación, voy a mostrarles una aplicación del FL Studio en la producción de una canción de hip hop. Este es un proyecto gratuito que me lo he descargado de internet. Podemos ver en el playlist una producción de la canción a lo largo del tiempo con distintas secciones e instrumentos activos. Por esta parte podemos ver todos los patrones que ha creado esta canción. Cada patrón tiene un nombre distinto por instrumento, porque cada uno de estos patrones tiene escrito en sí simplemente información que corresponde a coros, a violines, a shakers, etc. También podemos observar que tiene 2 archivos de audio, 2 samples que está utilizando, y un archivo de automatización que es el máster de volumen, que es el verde que vemos aquí arriba, ¿no? Para observar los patrones vamos a abrir el Channel Rack. Acá tenemos el Channel Rack. Si hacemos clic en el patrón de baterías 1, podemos observar la batería 1, que es esta. En el segundo patrón está otra batería con otro ritmo. Roll, percusiones. Podemos ver los violines
y solo aparece la información MIDI de los violines. Se dan cuenta que en cada patrón que voy cambiando, van cambiando las configuraciones del channel rack. Es decir, que son vistas totalmente independientes. Entonces lo que se hace es escribir en el channel rack la información que quieras de un instrumento o varios instrumentos. Esto llega a tener un nombre de un patrón que puede ser un patrón individual para cada instrumento como estamos viendo, o simplemente un patrón donde tú utilices todos los instrumentos y lo llames verso. Entonces vas a tener patrones con estructura musical, versos, precoro, coro, y de una manera más sencilla vas a poder ir arrastrando cada una de estas secciones de estructura musical en tu playlist. Otra forma es la que observamos en la pantalla. Cada patrón tiene su propio instrumento funcionando. Y de esta manera tú vas arrastrando aquí en el playlist los instrumentos que quieras. Escuchamos la canción. Electroconvulsive Therapy, Part 1. Yo, kid, do the crank with me. Oh, yo, kid, do the snake with me. Oh, yo, kid, do the rock with me. Yo, kid, go ahead, James. First things first, aftermath, the chronic is back. This is Endo, produced by Tempo. Game over, nah, the NWA changeover. Burner up inside the Range Rover. Como podemos observar, el trabajo de FL Studio es un poco diferente que el de otros softwares. Al mismo tiempo, podemos darnos cuenta que FL Studio maneja una serie de sonidos mucho más modernos. Utiliza procesos de audio mucho más fáciles para gente que no tiene conocimientos teórico-musicales. Entonces el FL Studio es un buen programa. Muchas gracias por la atención. Esperamos que este video haya resultado de mucha ayuda para ustedes. Recuerden tomar todas las precauciones necesarias para que juntos podamos salir de este mal momento por el que pasa el país. Nos vemos en un siguiente video con el software Logic Pro. Gracias y chao. Compartimos la frecuencia que anda en el tiempo, mientras la energía se nutre de ese anhelo, que es lo que nos separa. Si somos de la Pachamama, nos acaricia pureza, nos rodea naturaleza, ser el concreto que nos hace diferentes. Tu tierra es la mía, el mismo aire que respiras.